Decíamos entonces, para que recapitulando lo que nos quedamos, estamos hablando de la arteria dentaria inferior o alveolar inferior. Decíamos entonces que esta van a ser a la altura del cuello del cóndilo, en la parte interna, y primero tiene una, una dirección descendente, después se dirige hacia afuera hasta alcanzar la cara externa de la rama mandibular, y después hace un recorrido una vez más descendente para poder ingresar en el agujero alveolar o dentario inferior. Recuerda que esto es importante porque aquí, a esta altura, por detrás de la espina de Spix, es un referente anatómico que nos sirve para el bloqueo nervioso. Entonces, en este mismo agujero alveolar o dentario inferior, va a ingresar el nervio dentario inferior, que es la rama del trigémino que va a dar inervación sensitiva a todo lo que es la cavidad oral en su parte inferior. Entonces, cuando ustedes hacen sus técnicas de anestesia, para bloquear el nervio mandibular o el alveolar inferior, lo que pretenden es introducir su aguja en el sentido hacia la espina de Spix y colocar un depósito para poder anestesiar el nervio. Ahora, si nosotros la técnica nos indica que tenemos que introducir la aguja, hacer un retroceso, una aspiración de retroceso, precisamente ¿para qué? Para constatar que no estemos pinchando la arteria dentaria inferior. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos anestésico al interior de nuestra arteria dentaria inferior, este anestésico rápidamente llega a la maxilar interna, carótida externa, callado de la aorta, corazón, circulación general, y entonces eso se vuelve tóxico. El paciente rápidamente tendría sintomatología de toxicidad por administración de anestésico, ¿vale? Hay que tenerlo mucho en cuenta porque realmente nosotros buscamos una situación, anestesiar el nervio, pero podríamos infiltrar por equivocación en nuestra arteria, ¿vale? Ahora bien, entonces esta arteria va a tener, va a ir en el espesura, lo voy a poner desvanecido, prácticamente va al interior de todo lo que es el cuerpo mandibular y va dando ramas para ramas de irrigación para la zona de los dientes posteriores, prácticamente todo lo que es la pulpa de los dientes posteriores, ¿sale? Aquí mismo, durante su nacimiento, antes de que se introduzca al agujero dentario, emite un pequeño ramo que se va hacia arriba para dar irrigación al músculo pterigoideo interno, ¿sale? También aquí mismo, antes de que ingrese, va a dar un ramo que se va por fuera de manera descendente para dar irrigación prácticamente a todo lo que es el piso de la boca, al músculo miloioideo, ¿vale? Y finalmente, una vez que atraviesa todo el cuerpo mandibular, nuestra arteria dentaria va a emerger a la altura, con nuestra arteria alveolar inferior, del eh, agujero mentoniano, donde va a ir a dar irrigación a toda la zona de la piel del mentón y también va a dar irrigación a los dientes anteriores. Dientes anteriores, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Ok, entonces continuamos. Pues la primera rama descendente que platicamos, la más importante, la arteria alveolar inferior por recorridos y por tamaño, es la más de mayor volumen. Luego, la siguiente arteria va a ser la arteria maceterina. Hasta la arteria maceterina prácticamente va a emerger de la porción media de, de nuestra arteria maxilar interna. Y vean, prácticamente esta van a ser, les decía, de la porción media, lo mismo. Tiene primero una dirección horizontal y en un sentido de adentro hacia afuera. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar, ¿cómo se llama esta zona? ¿Cómo se llama esta zona?
de nuestra mandíbula, borde superior de la rama. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Escotadura sigmoidea. Exactamente. Entonces, ve, desde su nacimiento, entonces, ¿no? En el tercio medio de nuestra arteria maxilar interna, se dirige horizontalmente de dentro hacia afuera hasta alcanzar el borde de la escotadura sigmoidea. Hace un pequeño recoveco o recodo y se vuelve después descendente para estar prácticamente en la cara externa de nuestra rama mandibular. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Porque entonces aquí, ¿qué músculo es el que se encontramos en esta zona? El músculo macetero profundo, ¿vale? Entonces prácticamente esta arteria, la arteria maceterina, se va a encargar de dar irrigación a la porción más profunda de nuestro músculo macetero. Aquí lo podemos apreciar, ¿vale? Seguimos. La siguiente arteria es la arteria bucal. La arteria bucal, igual acuérdate, es rama descendente. La arteria bucal igual va a partir de la porción más externa del tercio medio de la arteria maxilar interna y va a estar en su región inferior. Prácticamente aquí desde su origen se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, también en compañía del nervio bucal, que es rama del nervio trigémino, y va a alcanzar prácticamente la cara externa de nuestro músculo buccinado. Vamos a colocar aquí las referencias para que lo puedan ir. Acá está, ¿sale? Entonces, ve, voy a quitar acá está. Entonces decíamos, está en la región profunda, prácticamente la parte más externa del tercio medio, se va a dirigir en un sentido descendente, una dirección descendente, con una proyección postero-anterior, para dirigirse a la zona lateral de nuestro carrillo, prácticamente la región profunda, a la altura de la irrigación, a la altura del músculo buccinador. Acuérdate que el buccinador está ocupando prácticamente lo que es el borde inferior de el borde superior, el borde inferior del maxilar superior, el borde superior de la mandíbula y parte de la aponeurosis buccinatriz, ¿no? Toda la zona de la región profunda de nuestro carrillo. Esta arteria bucal es la que se va a encargar de dar irrigación completa a este músculo, la región profunda de nuestros carrillos. ¿Por qué es importante esta arteria bucal? Que la conozcan ustedes. Aquí en esta zona, aquí va a estar nuestra glándula parótida, también por la parte externa, ¿vale? En esta zona. Entonces, en esta zona, nuestro carrillo, es donde entre el buccinador y nuestra arteria, en nuestra glándula parótida, es donde encontramos la famosa bola de grasa de Bichat. Esa grasita que nos da el tamaño de nuestros cachetitos. Y que ahora está muy de moda hacer las famosas bichetomías, extraer nuestra bolita de grasa para afilar los rasgos. Entonces es importante porque aquí para acceder a esta bola de grasa es por la pared interna al interior de la cavidad oral, se hace una incisión para extraer esta grasa. Aquí hay que tener cuidado para hacer esta cirugía de no lesionar tanto la arteria bucal como el nervio bucal que pasan por esta zona. Por eso es importante que quien hace estos procedimientos es específicamente el cirujano maxilofacial, no el, este, el estomatólogo general, porque puede, por desconocimiento de la anatomía, dañar esta arteria y entonces, ¿qué les digo? El sangradero que va a haber ahí. ¿Sale? Siguiente, ya hablamos de la arteria bucal. Vamos a hablar ahora de las arterias pterigoideas o también conocidas como arterias pterigoideas medias. Las arterias pterigoideas mediales o pterigoideas simplemente. Esta surge prácticamente de la porción del tercio medio de nuestra arteria maxilar interna y va a tener una dirección hacia abajo, es decir, descendente completamente, y va a tener dos vertientes
de ramificaciones finales. La primera va a dar irrigación al músculo pterigoideo interno y la más posterior al músculo pterigoideo externo. ¿Sale? Luego, finalmente, la siguiente arteria del bloque de las descendentes es la arteria palatina superior o palatina descendente, que a su vez también tiene una vertiente final, que es la arteria palatina mayor. ¿Sale? Esta arteria palatina descendente va a correr a lo largo del conducto palatino posterior. ¿Dónde está esto? En la bóveda palatina. Después, vean, hace una ligera curvatura, o sea, va por el conducto palatino, después hace una ligera curvatura para llegar al conducto palatino anterior y se va a anastomosar con la arteria terminal de nuestra arteria maxilar, que es la esfenopalatina, y entonces esta arteria se encarga de dar irrigación prácticamente a la bóveda palatina y a la mucosa gingival. Vamos a colocar aquí los dos verdes de atrás, desde abajo, perdón, y colocamos la referencia. ¿Sale? Entonces, vean, aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo se introduce en el agujero palatino, conducto palatino posterior, prácticamente atraviesa nuestro hueso maxilar, luego hace un movimiento descendente, aquí tendría que estar nuestro hueso palatino, ¿vale? Entonces descendente para alcanzar el conducto palatino, primero posterior y después hacia el conducto palatino anterior y distribuirse prácticamente en todo lo que es la mucosa gingival, ¿no? Aquí lo estamos viendo, y prácticamente la bóveda palatina, ¿vale? ¿Sí? Vamos bien. Vamos a hablar ahora, estos serían los que acabamos de revisar, son los ramos descendentes. Vamos a hablar ahora de los ramos anteriores, y son dos. La primera, anteriores porque surgen prácticamente del tercio más externo de nuestra maxilar interna. La primera, la arteria alveolar superior o simplemente rama alveolar. Esta prácticamente, vean, va a tener una dirección en sentido antero-posterior ligeramente descendente, se ramifica en muchas todavía subsecuentes porque va a dar irrigación, perdón, a lo que son los órganos posteriores dentales. Entonces, volvemos a colocar nuestra referencia. Acá está. ¿Vieron? Entonces, ve cómo hay una porción que se dirige hacia afuera para dar irrigación prácticamente a todos las pulpas de nuestros órganos dentarios posteriores. ¿Vale? En este sentido. Y hay una porción que se va igual por dentro para dar irrigación secundaria a la bóveda palatina. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? El siguiente rama anterior es la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria es prácticamente la más anterior de todas, anterior y superior de todas las ramas. Se va a originar prácticamente por el borde posterior de nuestro hueso maxilar. Va a tener un ligero movimiento ascendente hasta alcanzar la cara orbitaria del hueso maxilar. Una vez que alcanza la cara orbitaria del hueso maxilar, recorre el canal infraorbitario, se introduce en el conducto infraorbitario, atraviesa prácticamente nuestro hueso maxilar, lo va a atravesar por completo y va a terminar por emerger a la altura de nuestro, ¿cómo se llama este agujero?
¿Cómo se llama el agujero? Infraorbitario. Infraorbitario. Agujero infraorbitario, exactamente. Recordarás entonces que este agujero infraorbitario, ¿cómo lo localizamos? Con referencia anatómica. Arriba de las eminencias caninas. Exactamente. Entonces ubicamos aquí nuestra eminencia canina, fosa canina, y en este sentido aquí está nuestro fondo de saco de labio. Y en ese sentido, oblicuamente hacia arriba, encontramos aquí nuestra agujero infraorbitario. Eso es importante porque acuérdate que también por este agujero va a emerger la rama 2 del quinto par craneal, que es el nervio infraorbitario. Y entonces también el nervio infraorbitario sale por aquí para distribuirse hacia la inervación de los órganos dentarios anteriores. Entonces, tú también, la arteria infraorbitaria emerge también por este mismo agujero para dar irrigación a los órganos dentarios anteriores. Entonces, lo mismo, esta técnica para el bloqueo del nervio infraorbitario nos dice que tenemos que introducir nuestra aguja en el fondo de saco, tomando como referencia la eminencia canina, y depositar en esta zona nuestro anestésico. Tenemos que tener cuidado porque igual, ¿no? Va acompañada de la arteria. Lo mismo, si pinchamos esta arteria infraorbitaria e introducimos anestésico al mismo, podemos generar rápidamente una toxicidad sistémica por anestésico porque son afluentes directas a nuestra carótida externa y hacia la circulación general, ¿vale? Aquí, una vez que nace y que sale nuestra arteria infraorbitaria, como les había dicho, durante su recorrido va dando irrigación. Primero, al atravesar nuestro hueso maxilar, va a dar irrigación a nuestro seno maxilar. Toda esta zona interna va a dar irrigación a esta arteria infraorbitaria. ¿Vale? Y después, una vez que emerge, también va a dar un pequeño ramo ascendente hacia lo que es la zona lagrimal para dar irrigación en la parte interna de nuestro ojo y lo que les había comentado finalmente, los dientes anteriores superiores en irrigación. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Ok? Vamos a hablar entonces ahora de los ramos posteriores. Los ramos posteriores son dos, su nombre lo indica, porque van hacia atrás. Los ramos posteriores son dos arterias bien características, que son la arteria videana o la arteria del conducto pterigoideo y la arteria pterigopalatina o también denominada arteria faríngea. ¿Sale? Estas son estas de acá. Y vemos la arteria faríngea o pterigopalatina y la arteria del conducto pterigoideo o arteria videana. ¿Sale? Son las más posteriores y estas se van a encargar prácticamente de irrigar la zona de nuestra faringe en general. Entonces, hablaremos primero entonces de nuestra arteria videana o del conducto pterigoideo. Nace esta prácticamente en el tercio más externo de la maxilar interna, ¿vale? Primero tiene una dirección horizontal hacia atrás, hace un recoveco y se dirige hacia lo más profundo para a través del conducto videano y para terminar en lo que es la mucosa de la faringe y en la región de la bóveda y en su pared superior. Entonces, aquí la... ¿Por qué se llama? ¿Dónde está el conducto pterigoideo o el conducto videano? A ver si alguien lo recuerda. No me abrume con sus respuestas. Está en el esfenoides. Los esfenoides. Exactamente, en el esfenoides. Entonces, recuerda que del esfenoides tenemos unas apófisis que son completamente externas, que son las apófisis
pterigoides, estas de acá. Recuerda que las apofis tienen dos alas, ala interna, ala externa, y tienen una base de implantación. En esa base de implantación hacia el cuerpo, en la parte antero, en el ángulo posterior inferior de nuestro cuerpo esfenoidal, va a haber un agujerito. Este agujerito recibe el nombre de conducto pterigoideo o conducto vidiano, ¿vale? Entonces, nuestra arteria, acá está, la arteria pterigoidea, les decía, nace del tercio más externo de nuestra maxilar interna, tiene un recorrido primero hacia horizontalmente y después se vuelve hacia atrás de una manera posterior, ¿sale? Para introducirse en esta zona del conducto pterigoideo. Lo atraviesa, vean, y después se vuelve inferior. ¿Por qué es importante? Porque, acuérdate, en esta zona, prácticamente aquí, si pudiéramos colocar, vamos a ver si lo podemos colocar, ¿sale? Toda esta zona es el istmo de las fauces, o lo que es la bóveda, el paladar blando, y la mucosa de la faringe, y entonces en toda esta zona va a dar irrigación esta pequeña arteria, ¿sale? Luego, siguiente arteria o ramo posterior. Es la arteria faríngea o arteria pterigopalatina. Y aquí vamos a colocar el siguiente hueso. Sale. Aquí vemos nuestros huesos esfenoides y nuestro hueso palatino. Recuerda, el hueso palatino, a su vez, tiene dos láminas, se divide para su estudio en dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La porción horizontal es la que va a formar el cuarto posterior de la bóveda palatina o del paladar duro, tiene una apófisis piramidal que es posterior, y la lámina vertical a su vez está dividida en dos láminas, una lámina interna y una lámina externa. Entre las dos se hace una escotadura palatina. Cuando esa escotadura palatina o estas láminas verticales se articulan con la cara inferior de nuestros huesos esfenoides, esta escotadura se vuelve ahora sí un conducto como tal. Y se denomina conducto, puede ser esfenopalatino o conducto pterigopalatino. Es exactamente lo mismo, es la confusión con el hueso esfenoide. ¿Sale? Entonces, nuestra arteria, la que estamos analizando en este momento, es la arteria faríngea o la arteria pterigopalatina. Nace igual del tercio más externo de nuestra maxilar interna, tiene una dirección primeramente un tanto ascendente y después se vuelve posterior. Va a atravesar el conducto esfenopalatino y se vuelve ahora sí completamente descendente para llegar a la fosa pterigomaxilar y dar irrigación a la bóveda palatina y a la mucosa de la faringe. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿A qué de irrigación, perdón? A la bóveda palatina, al paladar blando y a la mucosa de la faringe. Gracias. Luego, estas serían los ramos posteriores, de la arteria maxilar interna. Ya solamente nos falta revisar la rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. ¿Sale? Aquí está, la arteria esfenopalatina. Su nombre le dice, va a atravesar igual la arteria esfenopalatina, prácticamente nace, al ser terminal, va a nacer en el extremo más externo de nuestra arteria maxilar interna, ¿sale? Y desde aquí tiene una dirección interno de manera horizontal, atraviesa de nueva cuenta el conducto pterigopalatino o esfenopalatino, y una vez que lo atraviesa, hace un recoveco y se vuelve en un sentido anterior. Entonces vean el recorrido, primero es horizontal, atraviesa el conducto, es horizontal, atraviesa el conducto y después se vuelve en un sentido anterior. ¿Para qué? Para introducirse propiamente en nuestras fosas nasales o nuestras cavidades nasales. Voy a colocar aquí nuestro
Entonces, acuérdate, ¿eh? Aquí está todo, esta es la cavidad nasal, ¿sale? Y entonces va a tener, aquí una vez que ingresa a las cavidades nasales, va a tener unos ramos que van hacia adentro, ramos internos y ramos externos. Las ramas, aquí lo podemos ver, las ramas internas van a distribuirse prácticamente en nuestro tabique. ¿Quién conforma el tabique? ¿Qué huesos conforman el tabique nasal? El Bomer. ¿Y qué otro hueso? Son dos. ¿Y el esfenoides? ¿El esfenoides? Esfenoides. Etmoides. El etmoides, exactamente. Entonces, les decía, acá está. Entonces, una rama, aquí está nuestro tabique, que lo estamos viendo. Acuérdate que nuestro tabique está tapizado por una mucosa, entonces las ramas internas, que son estas, se distribuyen prácticamente a lo que es la cara externa de nuestro tabique. Luego, tiene unas ramas internas, que son externas, perdón, que son estas, que van a dar irrigación a los cornetes nasales, que están en esta posición, ¿sale? Algunas veces en sus recorridos esta esfenopalatina se puede anastomosar con la pterigopalatina. No es constante, pero pudiera aparecer, ¿vale? Y Y una con pregunta esto, poco, entonces, esas son las que cuando se empieza a sangrar la nariz. normalmente el sangrado de nariz se da, el sangrado de nariz se da, pero de un sangrado venoso. Se darán cuenta, en toda esta zona de la mucosa van mayor cantidad de venas, igual, es venas esfenopalatinas. El sangrado cuando les da, normalmente es por un goteo un tanto lento, o sea, escurre. Cuando fuera un sangrado arterial, literal, saldría un chorro, como si pincháramos una manguera, y sale el chisguetito así de agua, así saldría. La mayoría de los sangrados nasales se derivan solamente de las venas. Esos son más fáciles de controlar, solamente con hacer compresión interna es más fácil retener el sangrado. Si el sangrado envuelve la arteria esfenopalatina, esto sí es una complejidad mayor, porque el flujo de sangre es más fuerte y esto sí requeriría incluso la hospitalización y la intervención del otorrinolaringólogo o del cirujano maxilofacial, ¿sale? Es diferente. Y les digo, la forma de diferenciarlo es por la cantidad. El sangrado venoso es por goteo, aunque sea muy profuso, pero escurre, simplemente va escurriendo. Si el sangrado es arterial, prácticamente es un pinchazo y sale un chisguete bastante intenso de la cavidad nasal, ¿sale? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? No. ¿No? Bueno, con esto realmente, bueno, déjame dejar de grabar para que ya no, esto no salga en el video y no se pierda de tiempo.